Buen día, licenciada Paola Chévez. En esta oportunidad, el grupo número 9, que está presentado por mi persona, Delmi Beatriz Guzmán Chévez, Carla Stephanie Guzmán Durán, Edilson Wilmer Hernández Gutiérrez, Kenia Paola Ibarra Membreño y Elmer Naum Martínez Méndez. Nuestro grupo expondrá sobre el tema ¿Nuestros instintos son morales? La realidad física de la moral en Zubiri. Para comenzar, daré una pequeña introducción sobre lo que se va a hablar. Hablaremos de los instintos en el animal humano. Hay que hacerlo distinguiendo cuidadosamente entre sensibilidad animal y sensibilidad humana. Y esto no solamente por respeto a los seres humanos. Esta distinción nos llevará a considerar la moral desde un punto de vista algo diferente y a cuestionar que haya efectivamente un fin al cual apunte la fuerza vital del humano. Para comenzar, se definirá qué son los instintos y brevemente se dará a conocer sobre los instintos en general y la sensibilidad más concretamente, que se han recibido en distintos esquemas morales de la filosofía occidental, para luego tratar de analizar la peculiaridad del instinto en el ser humano. Para la filosofía zubiriana, el instinto no solo no es contradictorio con la moral, sino que es además su fundamento. Bien, ahora le hablaré sobre la definición de los instintos. Por instinto se entiende comúnmente impulso, instigación, fuerza que apunta a un fin vital y que al menos en parte está causada por una necesidad interna o no aprendida. Quiere decir que los instintos son esa fuerza de vida que movilizan el desarrollo del animal humano. Son inconscientes, aunque su energía puede ser sentida en el cuerpo. Y los conocemos especialmente por sus manifestaciones, llevando aparejadas emociones según el grado de satisfacción o frustración. En el ser humano se dice además de instintos, tiene razón, con la cual la moral se plantea como una especie de conflicto o batalla entre lo animal y lo verdaderamente humano, la razón, en el seno del humano. Si hablamos de los instintos en el ser humano, resulta más complejo establecer cuáles son y cómo funcionan, ya que el hombre es un animal con un pensamiento elaborado y que vive en un ambiente y en una cultura determinada. El debate sobre los instintos humanos es complejo. Se considera que si hay ciertos patrones fijos de comportamiento, por ejemplo, el instinto de amamantar de los bebés o el instinto de supervivencia como inclinación natural. Sin embargo, la realidad del hombre es tan compleja que no siempre es fácil determinar que una pauta de comportamiento es realmente instintiva. Naturalismo y subjetivismo. Para la tendencia naturalista, la moral es, en el fondo, una actividad intelectual que se logra superando los sentidos con la racionalidad. El ser humano se compone por un lado de razón y por otro lado de sensibilidad, perteneciendo a los instintos a esta última. En esto se puede englobar a Platón, Aristóteles y a Santo Tomás, quienes para los aristotélicos los instintos no son malos,
pero siempre tienen que estar sometidos a la razón. Pero para una línea del platonismo, para la de San Agustín, los sentidos son sospechosos ya que encubren la irracionalidad. Pero aún así, tanto para los platónicos como para los aristotélicos, la naturaleza lleva inscritas unas leyes que el ser humano no tiene más que descubrir y aplicar en la práctica para ser moral. Ya en otra corriente que podría llamarse subjetivista, sostiene que la fuente de la moral es la conciencia humana. De esta línea podemos destacar dos corrientes, hedonista y racionalista. El hedonismo, para Epicuro, el placer sería el criterio último de moralidad, aunque desde cierta perspectiva los instintos no son inmorales. Hay ciertas situaciones morales en las cuales el placer no parece contar, pues muchas veces aquella cultura de la satisfacción del primer mundo podría llegar al suicidio, ya que vemos ejemplos que a partir de una enfermedad cancerosa comienza a humanizarse en las personas. Ya hablando del racionalismo o idealismo, para Kant la ética no se fundamenta en las sensibilidades individuales, sino en una razón que él considera universal e inmutable. La sensibilidad introduce el elemento irracional. El ser humano es libre de liberar de la sensibilidad cuando se rige por la razón. Y partiendo de esto también se puede hablar del imperativo categórico, el cual es un criterio imposible de llevar a su plenitud, porque la realidad sensible y egoísta del ser humano introducirá siempre elementos irracionales. El criterio de moralidad será precisamente este, que no sea la acción fruto de la tendencia. Esta concepción llegará hasta el extremo de tener que postular a Dios y a otros mundos para que podamos hablar de moral, lo cual produce un dualismo, ya que se dice que la moral no podría ser de este mundo. Moral e instinto en Zubiri. Estas concepciones expuestas tienen de un modo u otro el problema de enfrentar radicalmente inteligencia y sensibilidad, ya sea para afirmar que moralmente debe de predominar la primera, Platón, Aristóteles, Kant, o la segunda, Epicuro, Bergson. Zubiri enfocará el problema de forma totalmente distinta, pues no contrapone inteligencia y sensibilidad, no contrapone moral e instinto. El ser humano es moral en virtud de la peculiaridad de sus instintos, y no contrapone a Dios y mundo, hombre y realidad. Ser humano para Zubiri es moverse dentro de una radical indeterminación. En nosotros el instinto no determina. Por ejemplo, en la realidad existen múltiples posibilidades, no son meros estímulos. Tenemos que determinar las respuestas para así ajustarnos y darles preferencia a las múltiples posibilidades que nos brinden. La pregunta por la ética surge cuando intentamos dilucidar qué posibilidades tenemos. Por ejemplo, un gato hambriento se come al ratón y nunca se comerá a otro gato. El ser humano con un enemigo puede devorarlo, matarlo, dejarlo en ridículo, decir que lo ama, amarlo sinceramente. La estructura ética del ser humano no queda desligada de sus raíces biológicas, pero las raíces biológicas no determinan la conducta, solo la condicionan. Los instintos no solo no son inmorales, sino que por indeterminados, por el hecho de que no hay una sola respuesta adecuada, podemos decir que gracias a ellos y por ellos somos morales. Esto nos indica que en cada problema que se nos presente vamos a tener más de una solución. Hay que verlo de otro punto de vista y no dejarnos llevar por los instintos, sino que hay que regirnos por nuestra moral, lo que nos lleva a la siguiente diapositiva. El problema moral es un problema real, no legal ni conceptual. Considerar así la moral implica que no podemos recurrir a instancias legitimadoras a la hora de determinar qué conductas o posibilidades son preferibles. Implica que no podemos decir de una vez y por todas cuál es el bien o cuáles son los bienes en general, sino que se tratará de ver cómo vamos viviendo para buscar la relación de nuestras personas y de las especies. Esto nos da a entender que nuestra moral se va a desarrollar en el día a día, en cada problema que tengamos.
No solo es porque está regido en un hecho o está escrito en algún libro de qué es el bien y qué es el mal. Nosotros lo aprenderemos y lo viviremos y lo veremos en nuestro día a día. Y no solo tenemos que dejarnos llevar por lo que los demás nos dicen, sino que nosotros mismos nos vamos a relacionar con la moral y sabremos cuál es el bien y cuál es el mal. Y así podremos superar nuestros problemas de mejor manera y una mejor posibilidad de mejorarlo sin daños colaterales. Ella me planteaba a mí la cuestión un tanto confundida por el choque conceptual, tanto propio como ajeno. Y es que si enfocamos la discusión ética tomando como punto de partida el se debe, con esto nos referimos a lo que sea, tener un nombre para toda la vida, o uno cada año, o qué sé yo. No salimos de los conceptos y entonces podemos sentir como Luisa, que en realidad nos hace trampa, con lo cual estamos incómodos, pero en realidad, o intentar hacer de nosotros trampa a la realidad, construyendo bellos esquemas con sus proyecciones que nada tienen que ver con la realidad y que en el fondo tampoco nos hacen escapar de sus garras. Así vamos a continuar con la definición subiriana de moral, la apropiación de posibilidades exigida por nuestros instintos. Por su conclusión, el concepto de moral tenemos que la moral de un grupo, cultura, etc., estaría configurada por el sistema de posibilidades o propiedades que tiene por apropiación. En ese sentido, podemos hablar de una moral burguesa, donde se da un determinado tipo de relaciones familiares, laborales, un vocabulario, modo de vestir, etc., a comparación de una moral musulmana, donde se da la poligamía, unos determinados hábitos en los que se refiere a la comida, vestido con velo, de determinadas morales históricas como la de los cruzados medievales para matar a los moros, constituida como un deber. Esta entre muchas más. Esa concepción tiene varias implicaciones. La primera es que no hay predeterminación natural o instintiva, más que la que me hace que tenga que apropiarme de una posibilidad. En este sentido podemos decir que tan instintivo es gastar como ahorrar, pasar la vida trabajando como un caballo, como en USA, como a descansar cual lagartija al sol, matar enemigos como convivir con ellos. Una vez la posibilidad apropiada se da a la naturalización de lo apropiado. Mi nombre es Elmer Naum Martínez Méndez y les seguiré hablando un poco más sobre la definición subiriana de la moral. En la parte anterior nos quedamos en el literal P. Ahora seguiremos con un ejemplo, el cual dice que el comer con cubiertos, dormir en cama ir vestidos, algunos puede parecernos de lo más natural, y hacemos énfasis en esta palabra, algunos, porque sabemos que no todos comemos con cubierto o dormimos en cama, pues en algunas partes se come con la mano o se duermen en hamacas o en sillones. Entonces es aquí donde se cumple el literal B, el cual dice que una vez la posibilidad apropiada se da la naturalización de lo apropiado. Entonces, en el literal C dice que la necesidad de abrir posibilidades es lo que determina el bien. No es el deber o el placer el que determina el bien, sino la necesidad de abrir posibilidades. Por ejemplo, nosotros aquí comemos con cubiertos, pero si vamos a China, allá toda la zona asiática, allá usan palillos, no cubiertos. Entonces ahí nosotros, por la necesidad de abrir una posibilidad, ya sea de socializar o de socializar, por esa necesidad nosotros debemos usar palillos, aprenderlos a usar. Entonces, por eso es que dice que a lo largo de la historia los deberes y los placeres serán diversos, así como los grupos sociales irán cambiando. En la historia no se ha visto un grupo social que ha estado firme durante un largo tiempo, sino que los grupos sociales siempre cambian. Bueno, aquí nos dan como un ejemplo, el cual dice que para algunos el no poder ir a trabajar, pues a causa de una huelga de transporte, para algunos puede ser un suplicio.
pero para otros puede ser una ocasión de gozo porque un día libre. También nos dice que ahogarse en licor para algunos es placer y para otros es motivo de malestar o vergüenza. Desde ese punto de vista seguiremos hablando sobre la libertad y nos dice que la libertad es la determinación libre de las tendencias y nos pone un ejemplo, el cual dice que un hombre se va a casar, pero el problema no es con la mujer que se casará, sino todas con las que no lo hará. Desde esa perspectiva podemos decir que el libre no es el que siempre está dudando si casarse o no casarse por miedo a perder su libertad, sino que la persona libre será la que decide casarse libremente o quedarse soltero libremente. Como dice el enunciado, determinará libremente su tendencia a casarse o quedarse soltero. Y ya para finalizar les hablaré un poco sobre la dimensión social de la moral, que la cual dice que el ser humano no es de naturaleza fija, sino que tiene que realizarse. Y bueno, nosotros en sí lo sabemos, nosotros nos hemos ido reinventando, nos hemos ido realizando, época con época nosotros siempre vamos buscando algo nuevo, siempre vamos avanzando en la tecnología, en la medicina, bueno, en varios campos de la ciencia. Entonces no tenemos una naturaleza fija como los animales, que los animales, bueno, cazan, comen, duermen, algunos son salvajes, otros son domésticos, nosotros no. Nosotros siempre vamos buscando algo más y vamos buscando cómo ir mejorando. Bueno, y con esto concluyo. De mi parte sería todo y del grupo también. El grupo 9 agradece, maestra, su atención y espero le haya gustado y pase feliz día.